4:10. Hablemos de la justicia. Y qué mejor que un Castaños Guzmán, pero un Castaños Guzmán, Julio Miguel, que todos son Julio. Sí. Y ya hablaremos de eso. Él es el director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, entre uno está por Finjus, hay otro en Medicina, en UNIDE, Plaza de Salud, y otro vicepresidente de la Suprema, que debió ser él presidente. Está cuidando los intereses de la familia en la oficina de abogados de la familia. Los chelitos es que se producen, no se crean que en UNIDE ni en Finjus. Buenas tardes y bienvenido, Julio Miguel Castaños Guzmán. Muy buenas tardes. Pero quería aclarar algo. A ver. Que ya no soy el director de Ciencias Jurídicas de Ucamaima a partir del 10 de mayo. Ok, no está la ahora está otro incumbente. Pero qué bueno, pero duró unos añitos allí y hay muchas historias positivas de su trabajo en la POCA. Y bueno, hablemos de la justicia y hay una discusión, aunque el énfasis se coloca. Hace unos meses se hablaba de la crisis de la justicia, del colapso y todo esto. Ahora la mira se pone en la designación de las altas cortes. ¿Y qué va a pasar por el control del PLD a partir de los votos obtenidos en las elecciones de los organismos de decisión en esta materia? Pero un diagnóstico así grosso modo general de la justicia dominicana, breve. Bueno, la justicia dominicana siempre ha estado en un proceso que se inició en la década de los 90 y que con el pasar de los años se han tomado decisiones importantes a nivel de la Constitución de la República y de la legislación que se ha venido renovando desde entonces, y en la actualidad continúa con ese proceso, necesitando, requiriendo de otras decisiones también muy importantes. Ese es un tema que siempre estará en la palestra pública, porque no solamente se trata de eficiencia, sino también de seguridad, se trata de violencia, se trata de justicia, se trata pues de pacificar la sociedad. Es decir, aquí hay muchos componentes importantes involucrados. En la actualidad, bueno, pues en esta misma semana pues nos encontramos con que se somete un proyecto de ley nuevo con el tema de la ley del notariado y también con la aprobación por parte del Senado de la República de la ley de extinción de dominio. Son dos aspectos importantísimos que vienen a complementar al sistema independientemente de todos los escarceos por la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que es otro de los temas que desde el punto de vista político se ven en la mira de las autoridades, en este caso del Poder Ejecutivo, para tratar pues de llevar a cabo una función que es la de ese consejo, pues de la de designar a los nuevos incumbentes de los órganos superiores, como es por ejemplo el Tribunal Superior Electoral, la propia Suprema Corte de Justicia y en su momento al Tribunal Constitucional. Pero licenciado, usted hace referencia a que en los años 90 se inició una reforma, que todos la entendemos y la valoramos. ¿Por qué no se ha iniciado la segunda reforma? Porque la Constitución del 2010 dotó al Poder Judicial de los instrumentos para que esta segunda ola de reforma se materializara. Bueno, yo creo que en este país la voluntad política es un tema que gravita de manera inevitable por nuestra propia cultura política y del ejercicio del poder. Todos los incumbentes siempre en las funciones públicas de mayor jerarquía en este país siempre son muy cuidadosos y sobre todo temerosos de lo que les pueda pasar a ellos mismos en el futuro en el caso de que haya una remoción que no les convenga. Y por eso usted va a ver, y eso es algo natural, yo no creo que eso sea malo tampoco, porque eso es natural, ¿no? Es natural, nadie va a poner en su cuello la daga que le puede arrancar la cabeza. Definitivamente que habrá siempre un recelo con estos temas, sobre todo de transformar el status quo, que es el que siempre está bajo el control de los que tienen el control. Señor Castaños, parecería que hay un consenso en el sentido de que la justicia, no obstante los avances, sigue siendo lenta y sigue siendo costosa.
En ese sentido, hoy el Procurador General de la República sumó un poquito más y él se mostró de acuerdo en modificar o en derogar algunos artículos del Código Procesal Penal, porque él entiende que esos artículos burocratizan mucho el proceso judicial y que judicializar un caso es costoso y es muy burocrático. ¿Está usted o no de acuerdo con esa reflexión? Bueno, yo creo que nosotros debemos contextualizar esa afirmación, porque eso es verdad, pero no es toda la verdad. A ver. La justicia no solamente es la justicia penal. La justicia son muchos tribunales de distintas áreas de la vida ciudadana, ¿no? Hay justicia civil, justicia administrativa, justicia constitucional, justicia penal, justicia laboral, etcétera, etcétera. Por mi propia experiencia, yo pudiera decirle que eso no es verdad, que aquí hay una justicia lenta o tan lenta como se le quiere siempre decir o se ha querido acusar de esa lentitud. Vamos a contextualizar eso para que usted se dé cuenta. Vamos a ver cuántas personas accesan a la justicia en comparación a las personas que accesaban hace 20 años. Realmente es impresionante la cantidad de ciudadanos que accesan a la justicia. ¿Cuántos jueces a disposición de la ciudadanía tenemos en el staff? Óigame, un juez en una cámara civil cualquiera de la capital conoce 80 audiencias diarias. Hey, Tendríamos un juez. Es imposible. No, eso no es imposible, eso es así. Eso es así, porque yo estoy todos los días en los tribunales y yo sé que es así. ¿Cuántos habitantes aproximadamente, si usted tiene el dato? Bueno, yo no tengo ese dato realmente, porque imagínate, son estadísticas que yo no manejo. Pero realmente que hay muy pocos jueces para la cantidad de personas demandando la justicia. Y eso, como consecuencia de esto, pues tendremos una lentitud. Yo lo que pienso es que este país debe reflexionar y valorar de lo que es su sistema de justicia y ponerle atención a darle los recursos que realmente necesita para que esto sea un servicio realmente eficiente como la gente demanda. Pero no podemos ponerle a los jueces, indilgarle una responsabilidad que ellos no pueden superar. Sí, por más que quieran. En esa línea, ¿qué tan importante ve el doctor Julio Miguel Castaños Guzmán la independencia económica del Ministerio de Justicia, que aquí hablan de Ministerio Público, es una especie de ministro de Justicia? ¿Qué tan importante? Y otra cosa, la selección de los miembros de las altas cortes es una elección política, que el pueblo dominicano vota a unos diputados, vota a unos senadores, un presidente, Consejo Nacional de la Magistratura, y ellos toman la decisión. Eso no es de los empresarios, eso es del pueblo dominicano y sus representantes en el Congreso y en el Palacio Nacional. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos mínimos que se le debería exigir a alguien, amigo o no amigo del partido gobernante, cercano o no, los requisitos mínimos para ser miembro de una alta corte, ahora que entramos en ese proceso? Y añadirle, perdón, doctor, añádale a eso que Pablo le está preguntando, algo que los empresarios demandaron también, que el procurador sea una persona independiente políticamente. Es una tarea pendiente. Doctor. Okay. Bueno, ahí hay dos aspectos relevantes que ustedes plantean. Sí. Creo que la independencia económica del Poder Judicial, siempre sería una aspiración de cualquier poder del Estado tener los recursos que necesita. Nunca ha sido así en el caso de la justicia, aun cuando se cansa el presidente de la Suprema Corte de solicitar recursos cada 7 de enero de cada año. Y sin embargo eso no se produce porque el presupuesto nacional no le aprueba la cantidad de dinero, de recursos que está establecido y estudiado. Claro. Y en el caso del Ministerio Público es peor todavía porque es un nombramiento directo del presidente. Exactamente, todavía es peor. Ahora, el del tema de la independencia, o sea, ya no económica, sino la independencia política, ¿verdad? Que usted me pregunta que cuáles condiciones mínimas debiera tener. Bueno, yo considero que un tribunal de esta naturaleza objetivamente debe tener una persona, bueno, primero competente, segundo con una honestidad probada,
con unas características en cuanto a su disciplina de trabajo establecidas, una persona que sea un ciudadano comprometido con este país en el sentido de hacer aportes realmente importantes y sustanciales y fundamentales en el desempeño de sus funciones, y que esté deseoso de trabajar, que quiera hacer eso. Porque usted podrá poner ahí a un genio que usted quiera, pero si ese es un genio del mal, prepárese que no vamos a tener más que basura como respuesta a las necesidades, a la satisfacción de necesidades sociales y judiciales. Es decir, que ahí hay una serie de valores que deben ser tomados en cuenta, y que es lo más delicado para ese Consejo Nacional de la Magistratura, porque no necesariamente está pensando en eso. Y esa es la preocupación de todos. Porque si se pensase en eso, pues nadie tuviera preocupación de nada. Porque, óyeme, las personas que componen al Consejo Nacional de la Magistratura no son cualquier persona. Son altos dirigentes de la nación. Sí, pero donde insisto en la pregunta, porque generalmente, por ejemplo, en estas altas cortes, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, uno ve en otros países que, por ejemplo, gobierna el PP, se muere un juez, se sustituye por uno conservador, no necesariamente del PP o no, de visión, ideología conservadora. Si gobierna el PSOE un poco más liberal, en este caso... el problema nuestro es que no tiene que ver con ideología, son otras cosas que ocurren. Lo que pasa es que en la sociedad dominicana no tenemos el mismo ritmo de desarrollo que otras sociedades como las europeas. Definitivamente que el tema cultural nuestro, el nivel de educación de la gente, la preparación de los profesionales, los investigadores, los académicos y científicos de este país, no necesariamente son muchos. Entonces usted no va a tener realmente quórum. Doctor, cuando dijo Domínguez Brito en una ocasión, cuando lo de Leonel Fernández se sometió, que dijo, no pueden creer que yo estoy en contra de Leonel porque yo soy de su mismo equipo. Y ese es el procurador de la República. Eso es factible, eso es posible. O sea, esa independencia, cuando hablamos de la independencia económica, la independencia política del procurador. Es un ministerio, pero... Bueno, ese precisamente es uno de los puntos que está en carpeta, ¿verdad? En la agenda nacional. Sí. Lograr una independencia del Ministerio Público real. Exacto. Pero para eso hay que romper el huevo, ¿verdad? Para eso hay que romper el huevo y poner otro huevo diferente. Sí. Es decir, aquí, imagínense, habría que quitarle la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces eso es un tema que hay que ver si hay voluntad política de permitir que eso pase. Porque no hay dudas de que el Ministerio Público es una de las fichas del tablero del ajedrez importantes para evitar la persecución contra los miembros del equipo de trabajo. No más pregunta, magistrado. Doctor, en la coyuntura de un nuevo periodo constitucional, como el que está planteado con el inicio de la gestión segunda del presidente Danilo Medina, se están planteando una serie de iniciativas de reformas. Se habla del pacto eléctrico, de la necesidad de avanzar y consolidar esa iniciativa, del pacto fiscal, que ahora se considera sumamente pertinente, y evidentemente del pacto político y social, que debería incluir, por cierto, la reforma de la justicia y de las altas cortes. Si hubiera que comenzar en términos amplios, ¿por dónde recomendaría usted que iniciemos las reformas que demanda el país? Bueno, la reforma, yo creo que el tema del pacto fiscal es un tema relevante, que es un tema de agenciarse recursos por parte del Estado y al mismo tiempo de crear los mecanismos de que el propio incumbente se discipline en el uso de esos recursos. Es decir, este es un pacto que tiene que ir de doble vía, que el Poder Ejecutivo se comprometa a un ejercicio fiscal de calidad en las inversiones públicas y de control, pero que también los empresarios y demás contribuyentes del erario público se comprometan a pagar los impuestos. ¿Usted está de acuerdo con el orden de prioridades planteado, por ejemplo, por el liderazgo empresarial a través del CONEP?
¿Cuál sería ese? No lo conozco con precisión. El pacto político y social. El pacto político y social. Y luego los otros dos. Primero es aquel para que el los pacto dos sean político, creíbles. porque él se refirió solo a 4 leyes. Yo creo que no hay que poner en turno las cosas. Yo creo que este país necesita urgentemente la asistencia del doctor, ¿no? Del médico, para sanar muchas heridas. Y el pacto social y el pacto fiscal y el pacto eléctrico son 3 elementos de primera línea en las decisiones nacionales que no se pueden postergar. Se ponen adelante o atrás el orden de los factores. Hay que trabajar en todos. Y ese es el compromiso del Poder Ejecutivo en esa. Bueno, comenzamos con el doctor. Pero eso debía haberlo dicho el gobierno. El gobierno debía haber respondido así. Papel ya se necesitan dos. Abogado de los tribunales de la República. Doctor, ¿usted favorece la actual conformación del Consejo de la Magistratura? ¿Usted cree que es lo adecuado? El Colegio de Abogados ha estado pidiendo participar, las universidades, debemos ampliar, debemos disminuir, debemos reconfigurar. ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura debiera modificarse. Ajá. Ampliarse. ¿De qué manera? ¿Cómo? Modificarse. Yo no sé si ampliarse o reducirse. Yo no sé. Eso hay que estudiar. Usted sabe por qué se llevó a 8, ¿verdad que sí? ¿Qué usted haría? ¿A quiénes quitar? ¿A quiénes yo no poner? lo dejaría con que los actores sean solamente políticos. Exacto. Porque aquí tenemos al presidente de la República, a los 2 presidentes de ambas cámaras, a 2 más legisladores y a 2 jueces. Y a 2 jueces de Suprema Corte de Justicia. Entonces, aquí no tenemos un contrapeso que venga de la sociedad, que no sea una persona involucrada directamente en el interés de lo que se está tocando allá adentro. ¿Eso existe en algún otro país? Porque no lo recuerdo. Yo no sé si existe en ningún otro país, pero la lógica me dice que si vivimos en una democracia, la democracia es participación y la gente, los más importantes representantes del país en términos intelectuales, en términos políticos, en términos económicos, en términos académicos, lo que usted quiera, deben tener participación también. Usted tiene una constitución ahí, doctor. Según nuestra constitución, el ejercicio del poder político en la República Dominicana se ejerce a través de los partidos ya constitucionalizados y se define por el voto directo de los ciudadanos. De consiguiente, son los más representativos que están ahí a partir de lo que decidió la sociedad, donde están esos intelectuales, personas brillantes, pero donde hay técnicos y hay analfabetas también. Sí, pero es que es distinto. Porque en el plano político tenemos una lucha de poder piramidal, es decir, no es horizontal. Ahí no es verdad que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Y sabemos ya claramente también que la participación en los partidos políticos depende de la cantidad de dinero que usted tenga. Sí, señor. Eso se ha desnaturalizado hasta ese punto, que ya la ideología, el prestigio, el liderazgo, nada de eso funciona. El que no tiene recursos económicos no participa. Ahora, pero la solución entonces podría ser la medicina peor que la enfermedad, en el sentido de que la solución no puede ser, si esto es una expresión de nuestro atraso, del que usted citaba hace unos minutos, la solución no puede ser que se escoja, por ejemplo, de una entidad X vinculada a tal grupo empresarial, tal persona que represente, por ejemplo, aquí por ejemplo, el manto de la sociedad civil. Bueno, aquí hay personas que en una de las habitaciones de su casa crean una fundación, una secretaria, muchas notas de prensa, y ese señor viene y te habla y te dice que él es de la sociedad civil. A veces es entonces, el asunto en esto, ustedes humanos. saben. Entonces, en esto, la cosa sería de qué manera, por eso yo hice la pregunta, podríamos ampliar, democratizar un poco ese Consejo Nacional de la Magistratura, pero sin salirnos de las reglas de juego de la Constitución y de el político electo como expresión, el representante de la expresión de la voluntad popular. Yo entiendo la preocupación por los problemas que tenemos a nivel electoral aquí. Sí, pero yo no creo que sea ampliar al cuerpo como tal. Yo lo dejaría con la misma cantidad de miembros o los reduciría.
¿A quién se o no Pero usted reduciría. sustituiría a algunos según su planteamiento. Claro que sí, para Pero que sea vamos más a equilibrado. Entonces, si partimos de que la clase política partidista es hasta una vergüenza por sus acciones, entonces, ¿cómo escoger a alguien de la sociedad civil que también uno tiene sus dudas? Es que yo creo, mira, este país tiene que abocarse a una profunda reflexión, porque es que no puede ser que todo lo veamos como algo malo. Ay, sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que este país tiene que primero la gente tiene que hacer un alto, ¿verdad? Y pensar, bueno, realmente, señores, no podemos vivir todo el tiempo desconfiando de los demás, eso no puede ser. O sea, necesitamos un estadio de reflexión donde nos pongamos de acuerdo, sana, tranquilamente, y que haya compromisos serios de que los líderes de este país, no necesariamente el presidente nada más y los miembros del Congreso, no, los líderes en todos los sectores de este país decidan realmente hacer que las cosas funcionen. Ay, sí. Porque por más que usted quiera y ponga y estructure, si la gente no quiere que funcione, no funciona. No funciona. Entonces es un tema de actitud frente a los compromisos y los valores involucrados aquí. Lo que pasa es que hay mucho recelo, lógico recelo, de que sectores que son 5 familias, 15 señores, como muchos 50 accionistas, vengan y te digan, no, es que tenemos que poner un honorable. No, y que yo venga. Todo el mundo quiere en su este justicia caso, aquí. por ejemplo, tenemos personalidades en la sociedad que en términos personales a uno le encantaría que fueran miembros de esas altas cortes, porque lo pusieran ya ayer. Ahora, el asunto es que hay unas reglas de juego. Donde está el problema es que el pueblo elige sus representantes, y esos representantes, si vamos a jugar a democracia, eligen a las altas cortes. El problema está en que el pueblo, aquí tenemos un problema serio, que es por donde usted va. Aquí tenemos un problema serio. Aquí hay gente que mientras más delincuente, más popular son electoralmente. Doctor. Pero estamos en democracia. Pero hay que entender la lógica, doctor, de por qué hay 8 personas en el tribunal, en la Consejo Nacional de la esa Magistratura. pregunta nos vamos y usted la redondea. Leonel Fernández nos convenció de que allí habían 2 representantes del Poder Judicial, 4 representantes del Congreso y 1 solo del Poder Ejecutivo, por cuanto él decidió y nos convenció completar con el ministro. Ahora, la lógica es la que dice Pablo de la elección de segundo grado, que hay una representación. Cuando usted coge a alguien de la sociedad civil, el pueblo no ha votado por nadie de la sociedad civil. Entonces se rompe el vínculo de la legitimidad. El legislador está escogiendo en un segundo grado a quien va a escoger los jueces, pero tienen un problema de legitimidad que se lo da el proceso. ¿Legitimidad o legalidad? No, legitimidad. Yo creo que y de legalidad también. Yo creo que ese es un punto a reflexionar. Claro. Perfecto. Pero yo creo que nosotros no debemos trancarnos en esa línea de pensamiento, porque la creatividad es la que nos ayudaría a salir a resolver muchos de los tranques y problemas que tenemos hoy. Y es porque vivimos atados a ese tipo de criterios. Yo creo que eso no necesariamente tiene que ser así. Está bien. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Doctor Julio Miguel Castaños Guzmán, abogado de verdad de los tribunales de la República, y fue exdirector de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la PUCA. Pontificia Universidad Católica. Tú dices la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Que por cierto, Servio Tulio, el más chiquito, Julio César y Julio Amado tenían razón, el hermano es brillante. Sí. Todos son brillantes.